Vamos a hacer este ejercicio. Es una configuración de diodos en paralelo. Nos pide calcular V0, la corriente en los diodos y la corriente en la resistencia. Para los datos de 10 volts de fuente y una resistencia de 10 kilos. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar los diodos como fuentes. Por lo tanto, mi circuito quedaría de esta manera. Aquí ponemos fuentes de 0.7 volt debido a que son diodos de silicio. Ahora bien, nosotros sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, por lo tanto si vemos la salida está tomada de donde están estos diodos. Entonces el voltaje en este diodo es de 0.7, por lo tanto el voltaje de salida también es 0.7. Ya tenemos el primer dato que nos pide. Ahora, para calcular las corrientes, sabemos que la corriente que pasa por esta resistencia es igual al voltaje de esa resistencia entre el valor de la resistencia. El voltaje de esa resistencia que es igual al voltaje o a la diferencia de voltaje entre estos dos puntos, entre el nodo A y el nodo B. En el nodo A tenemos la fuente de alimentación, que sería B, menos el otro extremo, que este punto es el mismo potencial de V0 entre R. Si sustituyo los valores, tengo 10 menos 0.7 volts entre 10 kilos. Eso me daría 9.3 volts entre 10 kilos. Eso me da una corriente en la resistencia de 0.93 miliamperes. ¿Sí? Ya tenemos un segundo dato. Ahora, usando las leyes de Kirchhoff, yo sé que la corriente que fluye sobre la resistencia es la que llega a este nodo y se divide en estas dos corrientes, que serían la corriente del diodo 1 y corriente del diodo 2. Entonces puedo decir que la corriente de la resistencia es igual a la corriente del diodo 1 igual a la corriente del diodo 2. Perdón, más la corriente del diodo 2. Ahora bien, los diodos son igualitos, por lo tanto, la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 debe ser la misma, porque están en paralelo y aparte tienen las mismas características. Entonces, pongo aquí, corriente del diodo 1 es igual a corriente del diodo 2, lo que implica que la corriente en la resistencia yo puedo sustituir y tengo corriente del diodo 1 más corriente del diodo 2, que es la misma que el diodo 1, sustituyo. Eso me da que la corriente de la resistencia es 2 veces la corriente del diodo 1. Si yo despejo, obtengo que la corriente del diodo 1, que es igual a la corriente del diodo 2, no es otra cosa que la corriente de la resistencia entre 2. ¿Sí? Por lo tanto, calculo y tengo corriente del diodo 1 es igual a corriente del diodo 2 es igual a 0.93 miliamperes entre 2. Eso me daría una corriente del diodo 1 y corriente del diodo 2 igual a
.465 miliamperes. Y con esto obtenemos todos los valores que me pide calcular este circuito.